Me da mucho gusto que esta noche nos acompañe nuevamente. Gracias, Mariana Gómez del Campo, por estar por acá, representando al frente, representando a Ricardo Anaya. Gracias por estar por acá, Mariana. Javier, un gusto. ¿Qué tal la semana? Aquí. Pues un poquito intensa, ¿no? Intensa. Sí, bastante intensa. Llueve en las noticias, está, por supuesto, Vanessa Rubio. También muchísimas gracias, coordinadora de la oficina del precandidato José Antonio Meade. Gracias, Vanessa, por estar por acá. Al contrario, gracias, Javier, por tenernos acá y desde luego saluda a Mariana y a Irma. Y como representante de Morena está Irma Heréndira Sandoval. Ella es la propuesta de López Obrador para encabezar la Secretaría de la Función Pública. Gracias, Irma, por estar por acá. Gracias a ti, Javier, por la invitación. Muy honrada. Buenas noches. Bueno, pues empezamos el tema de la semana y le paso el balón rápidamente a Mariana Gómez del Campo. El tema, por supuesto, que ha estado en la agenda nacional, esta acusación por parte de la Procuraduría General de la República de un supuesto lavado, que es una nebulosa, no queda claro lo que dice la Procuraduría General de la República, pero es una acusación directa contra Ricardo Anaya. ¿Qué decir de esto, Mariana Gómez del Campo? Ha sido una semana, como te decía, muy intensa, una semana en la que desafortunadamente pues el PRI gobierno ha hecho uso de las instituciones del Estado para desacreditar, para perseguir a Ricardo Anaya, y quiero aquí ser muy clara con esto. Primero, el PRI miente. En mayo de 2014, la empresa de Ricardo Anaya compró un terreno de 13,000 metros cuadrados a $67 el metro cuadrado. En mayo de 2016, se concluye la nave industrial, o sea, una bodega, con casi 7,000 metros cuadrados que fue vendida por 54 millones de pesos. La utilidad por esa venta, Javier, fue apenas del 5% del año, no como se ha dicho en algunos medios de comunicación que han tratado de cambiar la realidad de las cosas y no fue una ganancia brutal. Estamos hablando del 5%. Actualmente hay naves de 3,232 metros cuadrados en 35 millones de pesos. Es falso que se infló el precio de compra-venta. ¿Cómo se financió? Que ha sido también otro cuestionamiento. Primero, hipoteca de casa por Banamex. Algunos dicen, ¿por qué no aparece en su 3 de 3? Porque la casa está a nombre de su esposa y sin mayor empacho lo dice, sin mayor empacho se ha hecho todo lo necesario para transparentar este tema. Un crédito con el parque industrial y ahorros personales y de la empresa. A veces pareciera que es pecado ser político y dedicarte también a la iniciativa privada o tener un negocio. Y yo lo digo así porque sí, en la política en México pareciera pecado el poder impulsar tu propio negocio. Yo impulsé mi propio negocio, me fue de la patada, pero ahí estuve, tratando de no vivir de la política. Lamentablemente tenemos a muchos que hoy solamente viven de la política. Me detengo en el tema donde dices, sí, a ver, es una ofensiva directa por parte del PRI utilizando al gobierno, o del gobierno federal, utilizando las instituciones del gobierno. Sí, se sostiene esto por la Procuraduría General de la República. Por la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación, el mismo SAT. A mí me resulta increíble que estén tan habilidosos y haciendo todo lo necesario para demostrar lo que no van a poder demostrar. Ni lavó dinero, ni es un ladrón, ni es un delincuente, como han tratado de hacerle parecer ante la opinión pública. Y quiero terminar con esto. Adelante. Se vende a una empresa, se le vende a Manhattan Master Plan, cuyo accionista principal es el arquitecto Juan Carlos Reyes, que pagó con 3 transferencias transparentes de Banco del Bajío. Yo les pregunto aquí, cuando hablamos de lavado de dinero, ¿hacemos transferencias tan transparentes como las transferencias que ya pudo demostrar el candidato Ricardo Anaya? Es un cuestionamiento que quiero dejar en la mesa. ¿Qué se hizo con ese dinero? Primero, se paga la deuda del terreno. Segundo, se pagan impuestos. Se compra otro terreno exactamente ubicado en el parque industrial. Y nosotros lo que decimos, Javier, es alto a la guerra sucia. A mí me encantaría traer en este momento, en lugar de estar defendiendo de acusaciones falsas, con toda una historia que ha pretendido montar el gobierno federal, propuestas. Debiéramos estar debatiendo propuestas, debiéramos estar hablando de qué es lo que trae cada uno de los aspirantes a la presidencia de la República, en lugar de estar defendiendo a mi candidato Ricardo Anaya. ¿Por qué? Porque decidió el PRI gobierno montar todo este teatro, porque, bueno, la realidad es que hoy el candidato Meade está en un lejanísimo tercer lugar y es muy triste estar pensando en cómo nos peleamos el segundo lugar en lugar de estar viendo cómo damos la batalla para ganar la presidencia de la República. Vanessa Rubio,
varias cosas interesantes. Dice, por supuesto, lo del uso del PRI gobierno, dice ella, de las instituciones. Pues ahora sí que ya se están pareciendo a quién sabe quién, que cuando se trata de que lo acusan a uno y cuando uno tiene que defenderse ante la justicia, entonces es un complot de las instituciones en mi contra. Yo creo que no. Yo creo que la Procuraduría y todas las instancias están actuando conforme a derecho. Y ahí pues yo les diría, vean los comentarios, yo me ciño a un correligionario, al senador Ernesto Cordero, cuando dice, oigan, esto es serio, hay que investigar y no debemos de tener bajo ninguna circunstancia la posibilidad siquiera de tener un candidato a la presidencia de la República que haya incurrido en actos de corrupción, que haya incurrido en actos de lavado de dinero. Algo que no le hicieron en el dibujito que presentó Mariana es que la empresa que le compró el terreno es una empresa que ya está definida por el SAT como empresa fantasma. Entonces, ahí hay un tema que hay que definir. Todo esto se hace todos los meses, se publica de manera oficial y transparente por parte del SAT. Busquen los registros de la semana pasada o antepasada, no recuerdo, pero es una empresa fantasma, que no tenía los recursos ni la materialidad para haber podido hacer esa compra. Entonces, sí es un delito muy grave, lavado de dinero, pero también que se hayan vendido esos terrenos a una empresa fantasma que no tenía cómo haberlos comprado. Entonces, creo que sí estamos hablando de delitos importantes. Creo que también el hecho de que titubeara como titubeó Ricardo Anaya cuando decía que si conocía o no conocía a Barreiro, que si lo conocía poquito o mucho, lo había visto porque era un empresario, pues ya vimos ahorita que pues, sale también ahí en la bailada en la boda y demás, pues yo que sí se conocían un poquito más. Y por el otro lado, yo creo que no hay que desviar la atención a que Anaya comete un ilícito, tiene que rendir cuentas ante la justicia. Y ayer que se presenta a la Procuraduría de la República, pues yo creo que hace un show mediático en donde lo que lleva, en vez de llevar un documento jurídico, lleva un documento político con una declaración política diciendo que él no tuvo nada que ver y que además no quiere que la Procuraduría pueda incurrir en algún tema de vinculación política, cosa que no está haciendo, pero a la hora que le dicen, oye, hay que sentarte a hacer tu declaración, le dicen, no, yo ya me voy a dar una conferencia de prensa, se sale igual, para la puerta, y ahí se pone a hablar con los medios. Entonces, pues yo creo que poco serio ir a hacer una declaración política a una instancia que es jurídica por antonomasia, y ya que te dicen, oye, rindes tu declaración, pues te echas a correr, ¿no? Tendrás la última palabra ahorita, Mariana. Le damos a Irma Sandoval la palabra. ¿Qué decir de esto? Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que tanto Ricardo Anaya como el candidato del PRI, el candidato del régimen, Mid, son dos caras de la misma moneda. Obviamente esto es, digamos, una especie de primaria, una elección primaria del régimen, ¿verdad?, para confrontar a la verdadera opción de cambio en el país, a la verdadera opción que está ofreciendo acabar con esta espiral de violencia que tú muy bien documentas al principio de tu noticiero. Me duele mucho el caso, por ejemplo, de la mujer asesinada hoy en el pueblo natal de mi abuela, por cierto, ¿no?, Chilapa, Guerrero, y que es una más de esta espiral de violencia en la que estamos insertos como nación, que se debe a, evidentemente, el régimen corrupto, violento del PRI, junto con esta fallida transición engañosa que ha empujado el PAN y que también está, evidentemente, cavando su propia tumba. Yo creo que nadie está chantajeando o utilizando las instituciones en contra de Anaya. Yo creo que Anaya es el mismo verdugo de su propio camino, es decir, el destino lo alcanzó, ¿no? Yo creo que es evidente, digamos, estas inconsistencias en sus declaraciones, en su declaración 3 de 3, en la supuesta declaración en donde dice que hipotecó su casa y después inventa que es que fue a nombre de su esposa y que por eso no lo declaró, no lo manifestó en su declaración fiscal de 2014. Entonces, pero también es llamativo como, digamos, la vocería del PRI, con todo respeto, pone el dedo en la llaga y señala el asunto de las empresas fantasmas, cuando ellos, pues parece deporte del PRI también en la utilización de las empresas fantasmas. Ahí está el caso de Rosario Robles, el caso evidentemente de Odebrecht y el exdirector de Pemex con Emilio Lozoya. Es decir, ellos estamos en una especie de teorema de Priantágoras, digo yo, ¿no? La suma de los catetos, el cateto del PAN, el cateto del PRI, es igual al cuadrado de la hipotenusa de esta corrupción en este momento terminal que está viviendo, digamos, nuestra nación. Entonces yo creo que vamos confiados, Morena, López Obrador y todo su equipo, vamos caminando tranquilos, seguros, haciendo propuestas y dándonos cuenta con ese humor que caracteriza a López Obrador de 2018 que va rumbo al triunfo, dándonos cuenta de que el verdadero cambio, ¿no?, las verdaderas ofertas anticorrupción y antiviolencia y por la dignidad
de la nación están de este lado. Entonces Andrés Manuel López Obrador con sorna, con su humor, dijo hoy que debería ser el candidato del PAN ya sustituido y que mejor pusieran pues al maestro, ¿no? A Diego Fernández de Ceballos, lo cual no está muy alejado de la realidad porque sale que Diego Fernández de Ceballos es quien está ahora defendiéndolo en la vida esa pública. Declaración de López Obrador. María Gómez del Campo, un minuto para cerrar. Bueno, primero yo sí quiero recordar que lo mismo hizo el PRI gobierno en la campaña de Josefina Vázquez Mota. Ajá. Se encargaron de desprestigiarla, se encargaron de hacerla a un lado de la contienda y después ya terminó la campaña y dijeron, ay, perdón, no era cierto. Entonces sí me parece delicado. Por otro lado también, a mí sí me gustaría que hubiese un citatorio formal de la PGR, no es decir, no, en este momento no quiero declarar. De entrada, él no iba con la Siedo, él iba a entregar esta carta a la PGR al encargado de despacho, ojo con eso, y que la PGR no esté solamente respondiéndote a través de boletines. ¿Cuándo habíamos visto esto? La verdad es que es tristísimo que la Procuraduría General de la República se le esté dando uso político, por eso es tan importante la reforma constitucional al 102, para que haya verdadera autonomía de la Fiscalía en este país y no tengamos este tipo de historias. Y yo también pongo en la mesa, si hoy Vanessa juzga a Anaya, que juzgue también el proceder irregular de la Procuraduría General de la República. Y por otra parte, Irma, podemos decir poco de Andrés Manuel. Andrés Manuel lleva 12 años sin pagar impuestos, ojo con esto. En este momento hablas de la 3 de 3, de la importancia de la 3 de 3, sí que bueno, pero el señor lleva sin pagar impuestos 12 años, eso sí es un delito. Yo me pregunto, o sea, no tiene ni un departamento a su nombre. ¿Con qué le pagó la escuela a sus hijos, la universidad? Eso es completamente ridículo. Lamentablemente, ahorita estamos enfrascados en otra farsa del PRI gobierno. Ok, con esto, vi que notaste mucho, Vanessa. A ver, tenemos un minuto para cerrar este caso y nos vamos con el siguiente, que a mí me gustaría mucho hablar del tema de la Constitución del amor, para que vayamos pensando en eso, Irma, en unos minutos. Pero a ver, tienes un minuto. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues simplemente nada más decirles que cuando uno va y entrega una carta política a una institución judicial, pues la respuesta que te dan es un boletín. Pues si tú hubieras llegado a hacer una declaración como te lo estaban pidiendo, entonces estamos hablando de un proceso jurídico, de un proceso judicial. Y se vanaglorian de que en todo este proceso dicen que Ricardo Anaya pagó impuestos. Pues si conocen cómo procede el lavado de dinero, es tratar de lavar el dinero sucio y meterlo al sistema correcto, al sistema de manera formal, y se pagan impuestos cuando eso se hace. Entonces es perfectamente una acción que la gente cuando hace lavado de dinero realiza. Entonces no es algo distinto. Por el otro lado también este tema de que cuando la ley no está conmigo, entonces estoy en contra de la ley, pues también es un tanto cuanto ambiguo, y lo que nos demuestra es lo que siempre ha sido Anaya, dos caras. Y por el otro lado también aquí comentando, pues se habla de un cambio por parte de López Obrador. Yo diría que López Obrador es el mismo. López Obrador no ha cambiado, no se ha rehabilitado, no es nuevo, no es el amoroso. López Obrador es el de Napo, o sea, es el que no quiere las instituciones. ¿Cómo vas a decir que respetas el poder legislativo si quieres a Napoleón Gómez Urrutia y a Néstor ahí? ¿Cómo vas a decir que respetas a la Suprema Corte de Justicia si le dices que están maiciados? ¿Cómo vas a respetar al ejército si le dices que son unos matraqueros? ¿Cómo vas a respetar a los financieros, que por cierto ahorita lo están recibiendo en unas partes del norte del país, cuando les dices que todas sus inversiones puestas en distintos proyectos como los energéticos o como el aeropuerto de la Ciudad de México los vas a cerrar? Entonces no ha cambiado, la gente no cambia, y al final del día el hecho que ahora esté haciendo, como tú dices, estas bromas y trate de ser empático, eso no quiere decir que haya cambiado y que sea nuevo. Así es que pues cuál cambio, ¿no? Irma Eréndira Sandoval, empezó la semana pasada así, pero no lo quería dejar ir, el tema de la Constitución moral. ¿Cómo explicarías esta Constitución moral propuesta por Andrés Manuel López Obrador? Es una propuesta de siempre de Andrés Manuel. Él siempre ha hablado de retomando esta idea de la cartilla moral, en términos de ponerle ética y contenido de ética pública a la acción política. Yo creo que su mensaje cuando toma posesión, toma protesta en este foro del PES, del Partido Encuentro Social, fue muy positivo porque dejó muy claras, puso los puntos sobre las IES en términos de los derechos fundamentales de las minorías sexuales, los derechos fundamentales de las mujeres. En ese sentido también, digamos, eliminó las dudas que se han generado al respecto de esta alianza política
política, ética y estratégica que está haciendo con diversos actores de diversos signos. Yo estoy de acuerdo contigo, Vanessa, en términos de que es el mismo y por eso ha crecido tanto, ha caminado tan lejos y por eso es que no le cabe al político tradicional, digamos, el planteamiento que hace Mariana al respecto de cómo es posible que no tenga más dinero, ¿no? Para financiar el día a día, lo que dice él, lo que decía Mariana, sus empresas o su derecho que tienen los políticos a tener vida monetaria privada. Yo creo que precisamente por eso es que Andrés Manuel es el mismo, pero ha crecido en términos de ganarse esa confianza, porque es el único que ofrece el proyecto ético de la política y en ese sentido creo que es muy importante pues tener la confianza. El ciudadano lo ha demostrado así, sobre todo los jóvenes y estos otros actores que, como bien dice, siempre dudaban al principio, algunos mismos dirigentes muy destacados del panismo tradicional que dudaban con toda dudaban del proyecto de Andrés Manuel y de su propuesta. Hoy están absolutamente convencidos de que es el mismo, de que esta guerra sucia que él sí enfrentó con toda la fuerza del Estado, él sí no lo destruyó y que en ese mismo sentido va caminando bien. Creo que este tema, y si quieres entramos ya a lo de, digamos, el de los mineros, ¿no? Napo y digamos... A ver, ¿te tienes ahí? Adelante. Habla, digamos, de esa confianza que tienen, por un lado, repito, los jóvenes, los trabajadores, los sindicalistas en general, los mineros en este caso, de este proyecto de una nueva ética y de una forma diferente de actuar en la política. Pero si quieres abro... pero a ver, me detengo ahí. Entonces, ¿cuál es la justificación? Porque la semana pasada no tuvo la oportunidad de venir ningún representante de Morena y justamente se había dado a conocer el tema de Napoleón Gómez Urrutia. Nos detenemos ahí. ¿Cómo lo justificas? ¿Qué dices, Irma, de eso? Te lo comento respondiendo un poco a lo que decía Vanessa al respecto de las instituciones. Yo creo que los que están ahora mandando al diablo a las instituciones son esta dupla, esta moneda con dos caras, que es la misma, ¿no? Que es el PRI y el PAN. Por un lado, el PRI y digamos los críticos más feroces de la alianza con el secretario general del Sindicato de los Mineros, está desconfiando de nuestras instituciones que ya le han otorgado 11 amparos, que ya han juzgado que no hubo ningún problema con los 55 millones que están idos y traídos, están utilizando como acusación de la corrupción del sindicato y de este líder sindical. Y por el otro lado, evidentemente, la malversación de los fondos que está documentada por la propia Auditoría Superior de la Federación, que es una de las instituciones más respetadas y que está documentando, digamos, esta triangulación, esta malversación de los fondos, también está en juego y está demostrando que quienes no respetan las instituciones, por un lado como secretarios de Estado y por otro lado después como representantes populares que no están confiando en las auditorías que con toda legalidad están presentando esta instancia, es una prueba de la... Interesante perfil del respeto de las instituciones, incluso sindicales. Te doy la palabra, Mariana Gómez del Campo, en dos temas. Uno, el tema de la constitución moral, y dos, abre la puerta, por supuesto, de este tema que había quedado pendiente la semana pasada. Quiero dejar claro, el candidato del Frente está dispuesto a acudir a las instancias que así lo determinen. Por supuesto, no tenemos nada que esconder. Tiene las manos limpias y está dispuesto a declarar, obviamente, antecitatorio de la Procuraduría, que esa sería la idea, ¿no? Porque no podemos estar respondiéndonos, insisto, a través de boletines. Por otro lado, lo que yo quise decir, Irma, fue que el señor López Obrador lleva 12 años sin pagar impuestos. Lleva 12 años sin declarar un solo centavo porque según él no recibe nada. Entonces yo digo, ¿de qué vive el señor López Obrador? ¿Vive acaso de los donativos de Napoleón Gómez Urrutia? Porque, no. por cierto, Napoleón Gómez Urrutia está acusado de desaparecer, de guardar en su bolsita 55 millones de dólares. No es cosa menor. Entonces sí me parece que es un tema que tienen que reflexionar, revisar, porque lo que está haciendo López Obrador es algo poco ético. Si pensamos hoy en una constitución del amor, en una constitución
en el que sean escuchados todos, como lo dijo en su momento el señor Hugo Chávez en 1999, y veamos las consecuencias de la Constitución de Venezuela. Yo quiero destacar, primero te preguntaría a ti, Irma, ¿es ético tener a Napoleón Gómez Urrutia y haberlo hecho senador por la vía plurinominal? ¿Es ético tener también a Nestora? Lo pongo en la mesa. Tener a Bartlett, tener a la Cente, tan cuestionada a la profesora Elvester Gordillo, y ahora ya no pasa nada. Entonces están borrando todo este pasado, todos los cuestionamientos que en su momento hizo el señor López Obrador a estos personajes, porque hoy ya no son tan malos. Y si me hablas de los panistas connotados que se fueron a Morena, perdón, pero se fueron porque les ofrecieron candidaturas por la vía plurinominal. Y a la hora de ofrecerles candidaturas por la vía plurinominal, dejó de ser un peligro para México. Hay que ser serios y recordárselo a la gente. Vanessa Rubio. Claro que sí, bueno, pues yo aquí sí coincido con Mariana. Yo le diría a Irma que pues la verdad es que se antoja difícil comprobar que López Obrador vive de aire, al igual que sus hijos, que no tiene una chequera. Yo les insisto, ustedes le dejarían la administración de una de las principales 15 economías del mundo a alguien que no administra ni una chequera, pues a mí me daría terror de entrada. Pero bueno, y esta nueva ética de la que hablas, pues sí es una nueva ética en donde tienes a Napoleón Gómez Urrutia, en donde tienes a Nestora, en donde tienes a todos los familiares del Bester, pues claro que es una nueva ética, o una nueva no ética, pues yo la llamaría más bien, ¿no? Y esta constitución moral de la que hablaba Javier, pues estamos hablando de un Estado laico. También se antoja pues alucinante, ¿no? Que siquiera a veces ose compararse con Jesucristo, que a Napoleón Gómez Urrutia lo comparen con Mandela, o sea, sí es para tirar a cualquiera de la silla, ¿no? Entonces, pues la verdad da pena, da miedo, da mucho que reflexionar. Me comentaba ahorita una persona que escribía aquí para el programa, Claudia Adame, me dice, tú, Vanessa, siempre de repente te diriges a los empresarios, pero también estamos aquí tuiteros y ciudadanos. Pues esos tuiteros y ciudadanos, yo les diría, reflexionemos qué queremos para este país. Queremos un país en donde prive la legalidad, en donde prive el derecho, en donde haya honorabilidad, en donde haya crecimiento, en donde haya financiamiento para las empresas, en donde se apoya a las mujeres, a los jóvenes que tienen talento, o queremos un país que voltee hacia atrás y que lo único que haga es ver al pasado. Recordemos estas marchas y plantones en Reforma, recordemos la quema de pozos petroleros y recordemos sobre todo el al diablo con las instituciones que nos los han recordado una tras otra vez las últimas 2 semanas. Irma. Sí, insisto que los que están mandando al diablo las instituciones en la práctica son el PRI y el PAN, el régimen en su conjunto, porque ya no son ni siquiera partidos, sino esta, digamos, disputa interna de corrientes, de mafias, que se dan hasta de sillazos para decidir candidaturas. Nosotros claramente no es lo que nos importa. Andrés Manuel López Obrador no vive de la política, sino por el contrario, los recursos que con todo trabajo honesto desde la política se ha ido generando, se ofrecen para proyectos educativos. Es muy llamativo como todos los representantes populares, desde los diputados locales de todo el país hasta los senadores, pasando evidentemente por el Congreso Federal, donan la mitad de su salario. Es el único partido que dona la mitad de su salario. Es decir, los representantes no buscan la candidatura por acomodarse y por vivir de la política, como se dice, sino al contrario, se dona para financiar proyectos educativos, y tenemos escuelas muy destacadas ahí como oferta de nuestra consistencia en términos, digamos, de esta ética pública que estamos hablando. Como la Universidad de la Ciudad de México, que solo el 4% se gradúan, ¿no? Al respecto de lo que dicen de Nestora, que es un caso que me atañe mucho, me duele mucho en términos, repito, de la violencia de mi estado. Yo soy nacida en el estado de Guerrero y conozco evidentemente del trabajo de Nestora y de las policías comunitarias, y es precisamente por esta violencia, corrupción y esta indignidad en la que nos han dejado los gobiernos del PRIAN, y en particular, digamos, la tasa de explosión de la violencia que se dio en 2017 con Enrique Peña Nieto, y evidentemente la guerra tan fatídica el Felipe tío. Calderón, Exacto, sí. Okay. Esta situación ha sido gravísima, y las policías comunitarias, amparadas en la Constitución, han tomado, digamos, este desafío de enfrentar a la violencia en estas comunidades indígenas.
ciertas comunidades del sur de la ciudad. Entonces, darle la posibilidad de a Nestora de ser senadora por la vía plurinominal me parece un acto de justicia y de consistencia de López Obrador. También el asunto de Napoleón Gómez Urrutia tenemos que moverlo, y yo estoy totalmente de acuerdo en que se tiene que transparentar. Yo he sido de las personas que más ha escrito desde la academia por transparentar los sindicatos. Y evidentemente sí hay un conflicto estructural en términos de la opacidad con la que los sindicatos se desempeñan, se desarrollan en este país, pero ahí ya los compañeros del PRI no se fijan en lo que pasa con Romero de Champs, eso ni lo tocan con el pétalo de ninguna rosa, no se fijan en lo que pasa con los sindicatos corporativos más a la vieja usanza, y simplemente cuando hay un movimiento social que empuja a estos líderes sindicales a respaldarlos, como en el caso de los mineros, cuando Napoleón Gómez Urrutia se confronta abiertamente con uno de los hombres más poderosos y ricos del país, el director del Grupo México, el presidente del Grupo México, entonces sí, ya todo el mundo se desgarra las vestiduras. Bueno, entonces, el tema es el asunto de la defensa de los derechos laborales, de los derechos fundamentales y de los movimientos populares, y eso es lo que está en juego, me parece. Ya saben cómo son los tiempos en tele, por supuesto. Tenemos un par de minutos cada uno para ir cerrando ideas, para ir cerrando esta mesa. Adelante. Primero, al diablo las instituciones, eso lo dijo Andrés Manuel en reiteradas ocasiones. Quien ha mandado al diablo las instituciones es el señor López Obrador desde hace ya muchos años. Y además nos lo hizo notar en la Ciudad de México con la Asamblea Legislativa. Desdeñaba al Congreso, para él no era importante el Congreso, por eso consideró los bandos y a través de los bandos hacía todo lo necesario para que el Congreso no tuviera participación y él pudiera decretar. Otra cosa, el señor López no respeta tampoco al sistema de justicia. Lo pudimos vivir cuando se dio todo su proceso de desafuero. Exactamente. Construir el hospital. Y bueno, yo sí quiero dejar muy claro, ustedes, Irma, tienen a la mafia en el poder, hoy dentro de Morena. Se dedicaron a recoger de todos los partidos políticos a personajes para llevarlos a su partido. Ya tienen a la mafia en el poder. Nombres sobran, ya la lista es enorme. Yo no entiendo cómo la gente de Morena, yo no entiendo cómo todos aquellos, tú lo has dicho ahorita, que pagan, que dan el 50% de su sueldo, lo cual me parece muy delicado para un tema educativo. Valdría la pena que comprobaran que todo ese recurso está yendo al tema educativo, ¿no? Ya se parecen al gobierno federal con todos los desvíos de recursos de la Sede Sol, que lo hace a través de universidades. El tema educativo está sirviendo de pretexto tanto al PRI como a Morena. Hay que hacer algo al respecto porque no se vale. Si algo ha fallado en este país es la educación. Por eso empujamos desde el Senado de la República la reforma educativa, que yo espero rinda frutos en próximos años. Vanessa Rubio, última intervención. Muchas gracias, Javier. Pues simplemente nada más ahí por alusión, se hablaban de unos desvíos de recursos en Sedesol. Simplemente decirles que cuando José Antonio Meade fue secretario de Desarrollo Social, desde el principio recibió todos los comentarios que había hecho la Auditoría Superior de la Federación, inició una serie de investigaciones, ha sido el funcionario federal que más inhabilitaciones ha hecho en cualquier caso, 439 inhabilitaciones, más denuncias penales. Por el otro lado también realizó una campaña nacional de contralores sociales que hoy sigue existiendo para transparentar los programas, y José Antonio Meade ha sido una persona de más de 20 años de trabajo en el servicio público, quien desde todas las trincheras ha solventado cualquier cuestionamiento de las auditorías, que eso sucede en cualquier Secretaría de Estado. Siempre están constantemente auditando tanto la parte interna como la parte de la Auditoría Superior, y está absolutamente solventado y absolutamente aclarado. José Antonio Meade es una persona confiable, con experiencia, íntegro, que resuelve problemas y sobre todo que está tratando de dialogar con la sociedad. Quiero ser propositiva porque aquí no se trata también de estar denostando a todo el mundo, se trata de que llevemos a México a ser la capital mundial del talento, porque eso vamos a apoyar a los jóvenes, vamos a apoyar a los innovadores, a los creativos. Por el otro lado, prioridad desde luego las mujeres y las familias mexicanas, que son el centro, el corazón de México. Y por último, un registro nacional de las necesidades de cada quien, que es perfectamente viable, perfectamente posible, porque a través de este acercamiento con las personas y de escuchar qué necesidades tienen, es que vamos a crear eventualmente ya los programas de gobierno. Vanessa Rubio. Irma Sandoval. Sí, muchas gracias. Ya para cerrar la última intervención. Sí, yo creo que efectivamente el problema es que el PRI, el PAN nos quieren convencer
de que todos son iguales y que toda es la misma situación, la misma, como dicen en la calle, la misma porquería en términos de la política y pues una decisión racional es ver si todos son iguales, votar por quien dé más tarjetitas, como usan a través de estas triangulaciones en Sede Sol, donde Meade se volteó para el otro lado y no vio cómo se triangulaba el dinero y compraban y coaccionaban el voto a través de... Lo acabo de aclarar, que todo está absolutamente a través de su secretaria Revisa los documentos. de Desarrollo Social, donde Revisa los documentos. la Auditoría Superior de la Federación, repito, hay que confiar en las instituciones. Sin duda, la auditoría nunca concluye. Déjame concluir. No, pero esto sí es por alusión, estás diciendo mentiras muy graves. Ha concluido la Auditoría Superior de la Federación que hubo malversación de fondos en los tiempos de Meade y en los tiempos de Rosario Robles como altos Es funcionarios incorrecto del lo que gobierno. estás diciendo. La Auditoría Pero bueno. Superior de la Federación para que presente las denuncias correspondientes. Sin duda. No, pues, hay tiene que hacerlo atadas por las eso, manos. hay que Sin hacerlo. duda, hay que hacer una Necesitamos que la reforma verdadera. Auditoría Sin Superior duda, de y la a las pruebas nos Federación remitimos. Yo lo que concluyo es que evidentemente la ciudadanía quiere votar por algo diferente y eso es Morena. La verdadera opción de esta diferencia de la malversación de la moneda de las dos caras de la corrupción y la violencia que son el PRI y el PAN es Morena, es López Obrador, y yo sí creo que hay alternativa, que Andrés Manuel López Obrador en una visión mucho más moderna, mucho más a futuro en términos de una Moderna ética, como las ligas. sí, Es en moderna. una ética de principios está ofreciendo no con esta ridiculez de las necesidades de cada quien. Eso sí es una ridiculez. Napoleón Gómez- Vamos cerrando, entonces, vamos cerrando. Vamos Sí, es una a cosa ponerle que nos contenido debe dar vergüenza a a las todos. propuestas. Bueno, pues ahí está. Mariana Gómez del Campo, gracias por estar.